Buenas noches, hermanos. Como cada martes y jueves estamos hoy reunidos para poder recibir una vez más palabra de Dios que va a ser de edificación para nuestras vidas. Hoy les quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes. Es un honor poderlos tener reunidos en esta noche. Y nada, esperando a lo que el Padre hará en esta hora. ¿Cuántos están ansiosos, expectantes para la palabra que hoy Dios ha preparado para el corazón de cada uno de nosotros? Amén. Amén, todos estamos Amén. así, ¿verdad? Todos hemos venido con ese corazón dispuesto para recibir del Padre, con ese corazón lleno de fe, de gozo, de esperanza para lo que el Señor hoy nos revelará a través de su palabra. ¿Ok? Listo, empecemos entonces, empecemos nuestra enseñanza del día de hoy. Como ustedes sabrán, ya hemos venido semana tras semana hablando de temas muy interesantes. La semana pasada nuestro tema, ¿cuál fue? ¿Quién se acuerda? La paciencia, muy bien, hermano Olguita. La semana pasada fue nuestro tema, la paciencia. ¿Cuántos de ustedes fueron edificados con el tema de la paciencia? Amén. ¿A cuántos de ustedes le cayó la palabra de Dios así como un baldazo de agua fría de saber que la paciencia no era lo que nosotros creíamos, sino lo que Dios quería que fuera? O sea, lo que Dios había establecido que era la paciencia, ¿verdad? Entonces a nosotros nos quedamos sorprendidos, no solamente ustedes, quien les habla también se quedó muy sorprendida acerca de lo que Dios reveló la semana pasada. Y la semana antepasada, ¿se acuerdan cuál fue el tema de la semana antepasada? ¿Se acuerdan? El temor. El temor, amén. Ustedes se acuerdan que hablamos del temor también, ¿verdad? ¿Cuántos tipos de temor había? Dos tipos de temor habían, ¿verdad? Dos tipos de temor. El temor a Dios y el temor mundano. El mundo. Amén, el temor mundano, ese que te da ansiedad, insomnio, estrés, ese que te da miedo, angustia, ese temor mundano. Hablamos del temor mundano y del temor a Dios, ¿verdad? Y las semanas anteriores a esa hemos estado hablando acerca del corazón, hemos estado hablando acerca del amor, hemos estado hablando muchos temas importantes que han sido de edificación para nosotros, ¿verdad? Para fortalecer muchas áreas de nosotros y para traer ese conocimiento que quizás nosotros no teníamos, ¿verdad? Porque teníamos, o de repente teníamos un concepto distinto a lo que Dios establece en su palabra, que debe ser cada uno de esos temas que hemos tratado, ¿verdad? Ok, y hoy día no va a ser la excepción. Ustedes saben que para que todos esos temas bonitos que hemos hablado y que nos han instruido bastante y nos han enseñado bastante, todos esos temas, para que tengan un resultado, cuando lo aplicamos en nuestra vida, tiene que haber algo en nosotros, que se desarrolla para que cada uno de esos temas tenga un resultado positivo y nos haga crecer a nosotros espiritualmente. ¿Qué creen que debería de haber? Amor. El perdón. El perdón. Obediencia. Obediencia, puede ser, puede ser. Pueden activar sus audios. Actívenme sus audios para que ustedes puedan decirme qué es lo que piensan que va a ser el tema el día de hoy. Creer y aceptar a Dios. Creer y aceptar a Dios. Transformación. Transformación. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Me gusta que estén así de expectantes, que fluyan las ideas. Tiene que haber mucha paz también. También mucha paz. Compromiso de nosotros con el Creador. Compromiso. Amén. Ahora. No perder nuestra fe también, o sea, debemos de estar activos en fe. Amén. Porque si no, tampoco no habría nada. Amén, porque todo lo que ustedes me han dicho en conjunto para desarrollar y para que todo eso se dé, ¿qué debemos de tener? Fe. Fe. O sea, el tema del día de hoy va a ser la fe. La fe. Hoy día vamos a hablar acerca de la fe. Si bien nosotros sabemos, este tema es un poquito extenso, ¿verdad? Es un poquito extenso porque conocer acerca de la fe
es bastante extenso para que a nosotros nos quede claro, porque les digo algo, muchas veces los hijos de Dios creemos tener fe, pero cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y entendemos en el Espíritu lo que la fe significa, nos damos con la sorpresa de que nuestra medida de fe no está a la altura que el Señor pide que tengamos. Por eso hoy día vamos a entender, vamos a comprender, vamos a saber lo que significa la fe. ¿Ok? Ahora yo los quiero escuchar a ustedes. ¿Qué significa la fe para ustedes? Cuando yo pronuncio esta palabra, fe, ¿qué es lo primero que viene a nuestra mente? Creer en algo que no vemos. Creer en algo que no vemos. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más viene a nuestra mente? A ver, yo les hago una pregunta. Tener fe, cuando yo hablo de fe, viene a nuestra mente, si yo creo en Dios, todo me va a ir bien. ¿Eso sería fe? No. Convicción. Convicción, fe es convicción. Les vuelvo a hacer la pregunta. Si yo tengo fe, o si yo digo, como yo tengo fe en Dios, todo me va a ir bien. Podríamos decir, pero para decir que si todo te va a ir bien, no puede ser solamente que todo te va a ir bien porque crees en Dios, porque tú tienes que ajustarte y someterte a ciertos mandatos para que pueda el Señor, para que todo te pueda ir bien, porque fe es obedecer también. Amén, amén. O sea, Entonces podemos decir que fe es creer que pese a cualquier situación, que pese a cualquier circunstancia, ¿nos va a ir bien? Yo pienso que es la confianza que uno tiene para para hacer alguna cosa. Así es la confianza que tenemos, ¿verdad? La fe es la confianza que nosotros tenemos en aquel que sabemos que está por encima de todo. Te puede ir mal, como te puede ir bien, pero cuando te va mal, tú estás convencida de que estás creyendo en alguien que está por encima de todo y te va a sacar de esa situación. Recordemos, la palabra de Dios dice, en el mundo tendréis, ¿qué? Aflicciones y tribulaciones. tribulaciones. Quiere decir que no siempre te va a ir bien, ¿verdad? Pero ¿qué dice el Señor? Pero confiad en quién. En Dios. Pero confiad en mí, dice el Señor, ¿verdad? El Señor dice, confiad en mí. ¿Y qué dice? Porque yo he vencido al mundo. Amén. Entonces, tener fe, para empezar, no significa que siempre nos va a ir bien, sino que va a pasar situaciones complicadas, pero vamos a salir airosos de esa situación. Porque a veces la gente piensa de que cuando tiene fe y crees en Dios, todo te tiene que ir bien. Y no siempre es así. Porque cuando empieza tu transformación, cuando empiezas a ser probado en fe, o cuando tienes que subir un nivel espiritual más, te vas a dar con la sorpresa de que las cosas no van a ser sencillas o no van a ser fáciles. Y Dios se va a valer de toda circunstancia que pase a tu alrededor, de tus decisiones, de las personas que tengas alrededor, de toda situación se va a valer el Señor para trabajar tu fe. ¿Ok? Perfecto, ahora vamos a ver qué significa la palabra fe. Dice nuestro amigo Google que la palabra fe proviene del latín fides. La palabra fe proviene del latín fides, dice nuestro amigo Google. ¿Qué significa? Que significa lealtad, fidelidad. ¿Qué significa? Lealtad y fidelidad. ¿Qué nos dice nuestro amigo Google acerca de la palabra fe? ¿Cuál es el significado para ellos? Dice que significa que es la creencia
y esperanza personal en la existencia de un ser superior, un dios o varios dioses, que generalmente implica el seguimiento de un conjunto de principios religiosos, normas de comportamiento social e individual, y una determinada actitud vital, puesto que la persona considera esa creencia como un aspecto importante o esencial de la vida. Otra cosa que dice nuestro amigo Google, que la fe es la virtud teologal del cristianismo que consiste en creer en la palabra de Dios y en la doctrina de la iglesia. Otro concepto más, la fe es la creencia, confianza o asentamiento de una persona en relación con algo o alguien, y como tal se manifiesta por encima de la necesidad de poseer evidencias que demuestren la verdad de aquello en lo que se cree. Otra de las cosas que nos dice también es que significa tener confianza plena en algo o en alguien. Otra de las cosas que nos dice que la fe es creer en algo y en las cosas o principios que nosotros creemos, ¿no? Entonces, la fe básicamente se basa en creer algo o alguien, dice nuestro amigo Google, que es creer en algo o en alguien, ¿ok? Eso es lo que nos dice nuestro amigo Google acerca de lo que es la fe. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Porque eso es lo que nos interesa a nosotros, ¿verdad? A nosotros como hijos de Dios nos interesa lo que la Biblia dice acerca de la fe. Porque cuando nosotros recibamos más conocimiento de parte del Padre, más revelación de Él a nuestras vidas, nosotros vamos a poder crecer como hijos de Dios. Vamos a crecer aún más espiritualmente, ¿verdad? Ok, ¿qué nos dice nuestro amigo Google? Perdón, ¿qué nos dice la Biblia acerca de nuestra fe? Perdón, un segundo. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de lo que significa la fe? Versículo muy conocido por todos nosotros, un versículo que nos enseña lo que significa la fe. Hebreos 11:1. Hebreos 11:1. Hebreos 11:1. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice la palabra de Dios de lo que significa fe? ¿Qué es la fe según la Biblia? A ver, dice así. Un segundito, por favor. Hebreos 11:1. Dice la palabra de Dios. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Amén. Ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. ¿Alguien lo tiene en otra versión? ¿Alguien por ahí lo tiene en otra versión para que nos lo comparta? A ver, Vanessa, por favor, ¿nos compartes? Ya, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Santo Espíritu. Dice, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Amén. Miren, analicemos muy bien este versículo para que nosotros entendamos lo que significa la fe. Tener fe es estar seguro de lo que se espera. ¿Y qué es lo que se espera? ¿Qué es lo que se espera? Respuesta de Dios. Amén. Lo que hemos pedido. ¿Así es? ¿Todos estamos hasta ahí? Dice la palabra de Dios. Ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera. O sea, de lo que hemos pedido. Ojo, hagamos un paréntesis ahí. Hermana Ceci, pero el otro día yo le he pedido a Dios un carro y hasta ahora no llega. Hermana Ceci, el otro día le he pedido a Dios que me vaya a Hawái y hasta ahora no llega el viaje. Entonces, con esto no le quiero decir que lo que estamos pidiendo esté mal. La cosa es la intención con la que la pedimos. ¿Entienden? Porque el Señor nos dice, pedís y no recibís porque pedís mal para vuestros deleites.
Entonces, nosotros no podemos pedir algo y esperar recibirlo cuando estamos pidiendo cosas que no se alinean a la voluntad de Dios y a darle la gloria a Dios. No es lo mismo pedir un carro para que mi vecino que tiene una camioneta me vea mejor con mi carro nuevo, a decirle, Señor, yo necesito un auto, que tú me proveas un auto para yo llegar temprano a mi casa, para yo poder, y también lo usaré, Padre Santo, por ahí, si es que una hermana se quiere, si es que un hermano lo puedo movilizar, lo puedo ayudar, Señor, siempre va a estar ahí a la disposición de las personas a las que yo pueda ayudar. Entonces el Señor me dice, wow, eso me gusta, está bonito, está bonita tu petición. Entonces recibes lo que pides. Siempre tu petición para que tú recibas lo que estás pidiendo al Señor tiene que estar alineada a la voluntad de Dios. Nosotros conocemos cuál es la voluntad de Dios. Es buena, agradable y perfecta. Tu petición tiene que ser buena, agradable y perfecta a los ojos del Señor para que recibas eso que el Padre te quiere dar. Bendiciones te quiere dar, amén, te quiere dar bendiciones. El Señor te quiere engreír, amén, te quiere engreír porque su palabra dice, deleítate en el Señor y yo concederé las peticiones de tu corazón. Amén. Entonces, lo único que como hijos de Dios debemos de hacer es tener fe de creer que todo lo que el Señor nos dice, lo vamos a recibir. Si el Señor te dice en Deuteronomio 28, te dice premios, bendición a la obediencia, entonces si tienes fe, vas a hacer lo que el Señor te pide para que recibas eso que todavía no ves, pero que estás pidiendo y que crees lo vas a recibir. ¿Entiendes? Entonces la fe funciona de esa manera. Nosotros tenemos que entender que la fe funciona de esa manera. Dice que tener fe es estar seguro de lo que se espera. De lo que se espera. ¿Qué esperamos? La voluntad de Dios en nuestra vida, buena, agradable y perfecta. Estamos esperando esa respuesta de parte del Padre. Y si esa respuesta se da en nosotros, debemos de entender que aun cuando no se alinea lo que le pediste, es buena, agradable y perfecta, porque el Padre sabe de lo que tú necesitas. Entendamos que la fe tiene que ser esa confianza, la plena confianza que tenemos en que el Señor sabe darnos lo que nosotros necesitamos. Y que todo lo que viene de Él es bueno, agradable y perfecto. Todo. Por ahí escuché una hermana que dijo transformación. Es verdad, es parte de la fe la transformación. Es parte del creer que Dios quiere hacer algo diferente, bueno en nosotros. ¿Y de qué se va a valer el Señor? De toda circunstancia a tu alrededor. Quizás de tu economía, quizás de tu salud, quizás de personas que ponga a tu alrededor. De todo se va a valer el Señor para que tú desarrolles esa medida de fe que Él está esperando que tengas. Entonces, ¿la fe es importante en el creyente? Sí, la fe es importante, es la piedra angular del cristianismo, de todo hijo de Dios. Si no hay fe, no vamos a poder hacer nada. Dice, estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. Así no vemos. Pero nuestros ojos no vemos a Dios, ¿verdad? ¿O alguien lo ha visto a Dios con sus ojos? ¿Cómo es? ¿Alguien me puede decir por ahí? ¿De repente alguien lo vio a Dios con sus ojos? No, ¿verdad? No lo vemos. Pero lo sentimos. ¿Cuántos sienten a Dios en su vida? Amén. ¿Cuántos pueden decir que Dios es real? Amén. Porque al amanecer vemos su grandeza, vemos que Él es real. Cuando nos levantamos y tenemos vida, cuando miramos a nuestro alrededor y está nuestra familia, cuando en nuestra mesa no falta el alimento, aún cuando salimos a la calle y pese a todas las circunstancias que se da, estamos bien.
Eso es tener fe. Eso es creer, estar convencidos de lo que no vemos. No lo vemos, pero sabemos que Él está ahí. Sabemos que Él está con nosotros, que Él existe. Y esa es la fe. Tener esa convicción. Romanos 10, 17. ¿Qué nos dice Romanos 10, 17? Acerca de lo que es la fe. Romanos 10, Nadie agradará a Dios. 17. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, así que la fe, miren, atentos a este versículo. Así que la fe proviene del oír. Y el oír proviene de la palabra de Dios. Dios. ¿De dónde va a aumentar tu fe? ¿De dónde va a venir tu fe? Del oír la palabra de ¿quién? De Dios. Entonces, tu fe, atiéndanme algo acá, tu fe, esa fe que nosotros tenemos, proviene del oír. Y el oír la palabra de Dios. No te está diciendo, tu fe viene del oír a Pepito, a Juanito, a Sultanito. No, te está diciendo que tu fe proviene del oír la palabra de Dios. De Dios. ¿De qué te tienes que alimentar para que tu fe crezca? De la palabra. ¿De qué te tienes que alimentar para que estés confiada y segura que lo que has pedido lo recibirás, aunque tus ojos aún no lo vean? De la palabra. De la palabra de Dios. Porque el Señor en su palabra nos instruye, nos enseña a saber tener fe y a saber esperar. Nos enseña a saber esperar, a estar convencidos de que algo Él tiene preparado para ti y para mí, si es que la situación lo hemos puesto en sus manos. Pero si estás creyendo en tu mente que tú tienes la solución, que tú lo vas a hacer, que con tu fuerza, tu inteligencia, tú ya cuadraste, maquinaste todo, ¿cómo vas a hacer? Entonces tenlo por seguro que las cosas tienen un 99% de seguridad que no van a salir como tú esperas. Las cosas se van a dar si tú pones toda situación en las manos del Señor. Porque el Señor ya te dijo que la fe proviene por el oír. Y por el oír proviene la palabra de Dios. Y Dios en su palabra nos enseña que todo debemos poner en sus manos, para que así todo nos vaya bien. El Señor nos enseña que debemos de cargar su yugo y dejar nuestro yugo sobre Él. Entonces, todo eso significa tener fe, porque si nosotros tenemos fe en Dios, vamos a oír su palabra y nos vamos a someter a su palabra y le vamos a creer a su palabra, aun cuando las cosas a nuestro alrededor no sean lo que nosotros esperamos. Eso es tener fe. Una de las personas que nos enseña cuál es la naturaleza del ser humano es Job, que cuando todo lo tenemos, estamos bien. Pero cuando todo nos es quitado, nos desesperamos. Entonces Job con su vida nos enseña que teniendo o no teniendo, nuestra confianza siempre tiene que estar en el Padre. Porque el Padre, tengas o no tengas, su amor nunca te lo quitará. Porque tengas o no tengas, Él no dejará de ser tu Padre. Porque tengas o no tengas, Él es el que tiene control sobre todo. Y te proveerá, y te sustentará, y te cuidará, y siempre estará contigo. Solo Aleluya. tienes que creer. Solo tienes que creer.
Para temer a Dios tienes que tener fe y el haber oído la palabra de Dios y creerla para que temas al Señor. Para que tengas un corazón agradable a Dios, tienes que haber oído la palabra de Dios y creerla. Es fe. Si no hay fe, no vamos a poder desarrollar nada en el plano espiritual. Si no hay fe, no lo vamos a poder hacer. ¿Qué dice Segunda de Corintios? Segunda de Corintios 5:7 acerca de la fe. Segunda de Corintios 5:7. Dice la palabra de Dios. Segunda de Corintios 7. Porque vivimos por la fe y no por la vista. Amén, gloria a Dios. Porque vivimos por la fe y no por la vista. ¿Por qué la palabra de Dios nos dice que vivimos por la fe y no por la vista? Porque ténganlo por seguro que ninguno de nosotros acá ha visto en persona al Señor. Así es que por vista no creemos. Por vista no creemos. Nosotros vivimos por fe, porque tenemos la certeza que aquel que no vemos sí existe y es vivo. Porque lo sentimos, porque cuando oramos sentimos su presencia, porque cuando clamamos nos responde, porque cuando estás afligida te consuela, porque cuando estás atribulado trae paz, porque cuando estás perdido te encuentra y te atrae a Él. Por eso creemos, porque lo hemos sentido aquí al Padre, porque ha transformado nuestra vida, porque lo ha cambiado todo en nosotros, porque en el momento de tribulación, de angustia, de desesperación, Él estuvo ahí dándonos consuelo. No necesitamos verlo, solo necesitamos sentirlo. Y eso es fe, hermanos. Vivimos por fe, no por vista. A pesar que las situaciones a tu alrededor, a pesar que tu situación a tu alrededor no sea lo que tú esperas, o sea una situación difícil, o sea una situación donde tú creas que no tienes salida, si crees, verás la gloria de Dios. Si crees, verás la gloria de Dios. Si tú crees en ese ser supremo, en ese ser misericordioso, bondadoso, si tú crees, verás resuelta la situación por la que tú estés atravesando. La fe es tener fe, es la certeza de que existe alguien que te ama tanto que nunca te dejará. Esa es la certeza de nosotros, los hijos de Dios. ¿Qué dice Gálatas 5:6? Gálatas 5:6. Gálatas 5:6 dice, porque en Cristo Jesús nada valen la circuncisión ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Aleluya. Dice que en Cristo Jesús no vale la circuncisión o la incircuncisión. ¿Quiénes eran los que estaban circuncidados? Los judíos, ¿verdad? Los judíos eran los que estaban circuncidados. Entonces acá nos dice la palabra de Dios, que porque en Cristo Jesús nada vale los que están circuncidados, ni los que no están circuncidados, ni los que no creen en el Señor, o sea, los que no son judíos. Dice, sino la fe que obra por el amor. Hay muchas personas, y ahora yo quiero que ustedes me escuchen algo, hay muchas personas que quizás no son cristianos como nosotros. Hay muchas personas que no son cristianos como nosotros.
pero tienen otras religiones o otras doctrinas. Pero su fe en el amor de Dios, su fe en Dios es buena. Y eso es lo que el Señor ve. Y es por eso que el Señor los atrae y los rescata a aquellos que están perdidos. Porque, a ver, ¿perdidos en qué sentido? En que a veces los líderes no instruyen como el Señor ordena que se haga con la palabra de Dios. Hay muchas veces doctrina humana combinada con la doctrina de Dios y muchas veces confunden a muchas denominaciones, a muchas religiones, ¿verdad? Pero el Señor, que todo lo sabe y que todo lo ve, dice que sabe quiénes tienen fe por obra, quiénes tienen fe por obra por el amor. Entonces sabe el Señor, y aun cuando sea de otra doctrina, el Señor está viendo la fe que esa persona tiene en Él, a pesar que su doctrina sea equivocada. Es por eso que el Señor llega a su vida y lo rescata de esa situación. Entonces, al Señor le importa mucho que las personas tengan fe en Él. Fe en Él. Y como les vuelvo a repetir, hay muchas doctrinas que pueden estar equivocadas, pero las personas que están en esa doctrina tienen convicción y fe en ese Dios. Pero han sido mal instruidos. ¿Qué dice el Señor en su palabra? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Muchas veces ese conocimiento que llega a ese pueblo es un conocimiento equivocado, errado, porque combinan la doctrina del Padre que viene de lo alto con la doctrina humana y transgiversan muchas cosas que papá establece para la vida de cada uno de nosotros. Pero el Señor, que lo sabe todo, que lo ve todo y aún que pesa los corazones, sabe que la fe para Él es importante. Ese creer en su nombre es importante. ¿Qué dice la palabra de Dios en Hebreos 11:6? Esta es una revelación. Esta es una palabra que nosotros la debemos de tener bien grabada en nuestra mente. Hebreos 11:6. Dice la palabra de Dios: sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. Dice la palabra de Dios que sin fe es imposible. Es imposible. No dice, sin fe tal vez Dios, no. Sin fe puede ser que no le agrades a Dios, tal vez, quizás por ahí un poquito. No, 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 no. La palabra es clara y nos dice que sin fe es imposible que agrademos a Dios. Si no tenemos fe, va a ser imposible que nosotros tengamos el agrado de Dios. Por eso es necesario que todo hijo de Dios tenga fe, que ponga en práctica su fe. Es importante que Dios pruebe nuestra fe para así nosotros poder crecer espiritualmente a esa medida que el Padre espera. ¿Cuántos han pasado situaciones difíciles? ¿Cuántos de ustedes han pasado situaciones que creían que estaban solos, olvidados, que no tenían salida, que no? ¿Verdad? Pero en ese momento tan angustioso, en ese momento que ya la esperanza se te había ido, te sale un rayito de fuerza. Y tú doblas tus rodillas y clamas. Algunos habrán dicho tal vez, es la última vez que voy a clamar a ver qué pasa. O ya es mi último aliento. Ya si en esta no me responde, ya no sé qué hacer. Y clamamos y oramos y pedimos y suplicamos y viene la respuesta.
Amén. Dice que si nosotros no tenemos fe, no vamos a poder agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, el que empieza a conocerlo a Él, tiene que tener fe, dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. ¿Y sabes cuándo empiezas a creer que Él existe? Cuando oras. Cuando oras, empiezas a creer que Dios existe. Empiezas a creer que hay alguien, un ser vivo, que está atento a tu clamor, a tu necesidad, a tu situación. Dice que es necesario creer que Él existe. Porque si tú no crees que Él existe, ¿a quién le estás orando? ¿En quién estás confiando? ¿En quién estás esperando? Es necesario que creas que Él existe. Que Él es tu padre, tu papito, que está atento a ti, que inclina su oído a ti. Yo quiero contarles algo haciendo un paréntesis aquí con este versículo. Desde ayer he empezado a leer un libro junto con mi esposo. Tenemos un tiempito especial así de leer este libro que me llamó mucho la atención. Es de Max Lucado, se llama Antes del Amén. Entonces me llamó mucho la atención su título, Antes del Amén. Comencé a leerlo y este libro se trata acerca de la oración. Acerca de la oración, ¿verdad? Él en su prólogo habla y explica un poco acerca de lo que este libro significa. Nos dice de que, nos contaba ahí, leíamos ahí en su libro, que habla de ciertos tipos de personas acerca de la oración. Que hay personas que les gusta tener palabras muy finas, muy organizadas para hacer una oración a Dios. Hay otras personas que se la pasan mañana, tarde y noche orando. Hay otras personas que oran de madrugada. Hay otras personas que oran por la noche. Y comienza a explicar los tipos de personas que hay. Y dice él, ¿no? Y como yo, un flojo en la oración en recuperación, dice él, ¿no? Porque dice que, y él comienza a contar un poquito su testimonio y comienza a decir de que él cuando quería orar, dice que venían varios pensamientos a su mente. Ay, que tienes que pagar la casa, que tienes que pagar la luz, que tienes que ir a hacer esto, que tienes que ir a hacer lo otro. Y su oración como que no era tan concentrada para él, ¿no? No se concentraba tanto. Y dice que después que él terminaba de orar se sentía mal y decía, no he podido orar bien, porque he estado pensando en todo. Esa oración seguro Dios la va a rechazar, no me la va a escuchar, esa oración, pucha, lo único que he hecho es hacerle perder el tiempo a Dios, porque bueno, no he estado concentrado, no he hecho lo que tenía que hacer. Y él decía eso, ¿verdad? Él hablaba y decía eso. Pero dice que él orando, dice que así en su floja, entre comillas, manera de orar, dice que él le dice a Dios de que lo instruya acerca de cómo debía de orar. Y lo primero que a él se le viene a la mente es la oración de bolsillo, le dice él, la oración de bolsillo, ¿no? Entonces él dice, ¿y cómo es la oración de bolsillo? Y es que él se levanta y dice, Padre, tú eres bueno. Es lo primero que dice. Y luego dice, en el día, dice que en su día, dice que comienza a decir, Padre, tú eres bueno, perdóname, sáname, te necesito. Dice que todo el día repetía eso, Padre, tú eres bueno, perdóname, sáname, te necesito. Y de ahí cuando vio a la gente, cuando él hacía la cola en el supermercado y ve a la gente, dice que él comienza a repetir su oración y dice, Padre, tú eres bueno, perdóname, sáname, te necesito. Y le dice, y ellos también te necesitan. Y después dice, gracias en el nombre de Jesús. Y él hizo un hábito de tener esa oración de bolsillo, como él le llama, de tener esa oración de bolsillo,
Y la iba repitiendo en todo momento, y esa oración que él hacía, que decía que era muy cortita, pero lo conllevaba a una respuesta de Dios. Y cuando él le decía, Padre, tú eres bueno, él sentía como que la presencia de Dios en él, porque ya empezaba una conexión con él. Padre, perdóname. Y él sentía que el Padre lo perdonaba. Padre, sáname. Y él sentía que el Padre lo sanaba, porque esa oración comenzó a ser más fuerte en él. Esa oración comenzó a ser un hábito en él. Y luego tenía momentos y espacios donde iba desarrollando aún más su oración, más concentrado, más centrado en eso. Pero tuvo que tener fe de creer lo que Dios le decía a través de su palabra, porque a través de su palabra recibió esa revelación de escribir este libro antes de la mente. Luego, el segundo punto que habla es de cómo orar delante de Dios, y es papi, papito. Entonces comienza a contar una historia ahí de cosas, acerca de lo que a él le pasa cuando usa estas palabras al iniciar su oración. Él dijo de que una vez su hija tuvo una experiencia mala, y lo primero que ella dijo cuando lo vio a su papá fue corriendo, lo abrazó y le dijo, ay papito, estoy triste. Y bastó que su hija le dijera eso para que él la abrazara, la protegiera, la cuidara y la consolara. Entonces él dice, si yo como padre respondí de esa manera ante esa sencilla palabra de mi hija, ¿cómo no lo va a hacer nuestro Padre, que está atento a la oración de cada uno de nosotros? Venir con esa confianza delante del Padre. El Padre no está pidiendo, porque incluso menciona un versículo que dice, y no sean como los fariseos, que les gusta pararse en las esquinas a orar para que todo el mundo lo vea. No. Dice el Señor que quiere oraciones que nacen en el corazón. Esas oraciones que te conectan con Él, esas oraciones que te hacen entrar en una intimidad y en una confianza con Él. Papito, papito lindo, papito hermoso, aquí estoy delante de ti. Esa que te hace entrar en esa confianza con Él y de tener esa seguridad que Él está ahí contigo, oyéndote, escuchándote esa oración que tú le haces. ¿Okay? Entonces hay que entrar confiados en que papá está ahí. Y para estar confiados de que papá está ahí escuchando, tenemos que tener fe. Tenemos que creer que si nos acercamos a Él, creer que Él existe. Y miren lo que dice su palabra. Y que sabe recompensar a quienes lo buscan. Todo eso encierra la fe. La fe encierra, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es lo primero que nosotros debemos de entender, ¿verdad? Es lo primero que nosotros debemos de entender, que sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, porque es necesario que el que le busca, porque es necesario que el que le busca, el que se acerca a Él, crea que Él existe. Crea que Él existe. A Dios le gusta eso, tu dependencia con Él. Que tú entiendas en tu mente y en tu corazón, creas que no hay nadie en este mundo que te puede ayudar como Él lo hace. De repente se presenta una situación y estás diciendo, fulana lo va a resolver, ella me va a ayudar, o fulano me va a ayudar y lo va a hacer así, y lo va a hacer así. No, hermanos, lo que Dios está buscando es que tu primer pensamiento frente a cualquier situación tiene que ser Él. Esa es la fe. Creer que solo Dios es el que te va a abrir camino. Creer que solo Dios va a resolver ese problema. Creer que solo Dios te va a quitar de esa aflicción, de esa situación por la que tú estás. Creer que solo Dios puede tocar el corazón de tu esposo, de tu esposa, de tu amiga, de tu vecina, de quien tú quieras a tu alrededor, para que su vida sea transformada.
Creer que solo Dios te puede sanar. Creer que solo Dios te puede perdonar. Eso es tener dependencia. Eso es tener fe. Creer que Él existe. Y que tu vida solo está sometida y solo está, que solamente tu vida depende de Él. Si nosotros no creemos así, entonces dice la palabra de Dios que es imposible agradarle. Es imposible. Hagas lo que hagas, no le vas a poder agradar, a no ser que te sometas a Él como Él lo dice en su palabra. A ver, hermanos, les invito a tomar un poquito de agüita, de café, de lo que tengan ahí. Porque les recuerdo que estamos grabando esta sesión, estamos grabando esta enseñanza. ¿Ok? Listo. Dice Romanos 1:17. ¿Qué dice Romanos 1:17? Vamos a leer bastantes versículos de la Biblia, de la fe, para que nosotros entendamos y tengamos claro lo que significa fe para el Señor, lo que significa la fe en la palabra de Dios. Romanos 1:17. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, que de principio a fin es por medio de la fe. Por medio de la fe, tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. El justo, el que ha sido justificado por Dios, vivirá. El que ha creído en Jesucristo, ha sido justificado, vivirá. El que no cree, no. Nosotros tenemos que entender que el justo por su fe vivirá. Dice, en el Evangelio, dice la palabra de Dios, porque el Evangelio se revela la justicia de Dios. En el Evangelio, en la palabra de Dios, en todo lo que está escrito en la palabra de Dios, se revela la justicia de Dios. Se revela lo que Dios ha hecho. Que con su palabra creó el cielo y la tierra. Se revela en su palabra todo lo que el Señor hizo, creó e hizo a través de los muchos siervos que usó. Todo lo que el Señor hizo se revela en los evangelios. Dice, se revela la justicia de Dios, que de principio, desde los principios, Génesis, desde los principios hasta el fin, Apocalipsis, es por medio de la fe. Lo que sucedió, lo creemos en fe. Lo que vendrá, lo creemos en fe. Porque el Señor así lo ha dicho. Y si nosotros creemos que Él existe, y si nosotros tenemos fe que Él existe, entonces creemos todo lo que Él nos ha dicho desde el principio hasta el final. Amén. Desde el principio hay muchas promesas, hasta el final hay muchas otras promesas. ¿Cuántos creen en eso? Amén. ¿Cuántos creen que tienen vida eterna? ¿Cuántos creen que el Padre vendrá por sus hijos? ¿Cuántos creen que el Padre fue a hacer morada para nosotros y vendrá a arrebatarnos para llevarnos a nuestra morada? Gloria a Dios. Yo lo creo. Aleluya. Yo lo creo. Es mi convicción, es mi fe. Así es. Habíamos dicho que la fe viene del latín fides, que significa lealtad, fidelidad. ¿A quién le debemos lealtad? ¿A quién le debemos fidelidad? A nuestro Padre. Le debemos eso. Le debemos por todo lo que Él hace y hará
por nosotros. Se lo debemos, le debemos esa fidelidad. Le debemos esa lealtad. Cada uno de nosotros pasó su proceso. Cada uno de nosotros fue recogido de una situación difícil para poder conocer la gloria de Dios. Acá no hay ninguno que diga, no, yo estaba perfecto cuando Dios vino a mi vida. ¡Mentira! ¿Saben por qué es mentira? Porque si no, la gloria de Dios no se hubiera puesto de manifiesto en nuestras vidas. Y dice su palabra, quien dice que no ha mentido, que no ha pecado, lo hace mentiroso, mentiroso a a él. Dios. Porque Él vino por nuestros pecados. Porque cuando nosotros estábamos en este mundo, sin Él, habíamos pecado. Teníamos una vida que no era del agrado de Él, que nosotros creíamos que estaba bien, pero que cuando conocimos su palabra nos dimos cuenta que no era del agrado de Él. Y Él nos transformó, Él nos cambió por la fe que tuvimos en Él, por creer en su palabra. No mentirás, yo mentía. No engañarás, no codiciarás, no serás envidioso, no serás egoísta, no serás... Muchos de nosotros teníamos muchas cosas de esas. Y el Señor nos transformó cuando llegamos a Él. El Señor nos cambió cuando vinimos a Él. Él nos hizo diferente porque creímos en Él. Porque nos acercamos a Él creyendo que Él existía y que Él podía hacer cosas grandiosas en nuestras vidas. Y una de ellas es habernos hecho despojarnos de nuestro viejo hombre y hacer nuevo todo en nosotros y en Él. Amén. Eso es fe, hermanos. Creer que hemos sido transformados por aquel ser perfecto que llegó a nuestras vidas, que nos amó primero, que no esperó que tú lo amaras, sino que Él te amó primero. Ese ser que lo hizo todo diferente. Que aún en esa situación por la que tú estás pasando, Él pone paz en tu corazón y te dice, no te preocupes porque yo tengo el control de todo. Porque crees en mí, Amén. yo te demostraré mi gloria. Amén. No te desesperes, te dice el Señor, que yo estoy contigo donde quiera que vayas. Yo estaré contigo siempre. No te dejaré ni te Yo te desampararé. Siempre Amén. estaré ahí para ti, te dice el Señor. Amén. Cada una de tus lágrimas las Gloria a he Dios. contado. Cada una de tus lágrimas. Y la palabra dice, si toda la noche durará el lloro, pero cuando amanezca vendrá el gozo. Aleluya. Eso es Gloria a Dios. confiar en que el Señor tiene algo mejor para cada uno de nosotros. Es tener El día fe. malo pasará. Amén, el día malo pasará. ¿Qué es lo que le debemos de decir al Señor cuando creemos que nuestra fe está así? Lucas 17:5. Lucas 17:5. Lucas 17:5 y 6, por favor, ¿ya? Lucas 17:5 y 6. Dice la palabra de Dios. Los apóstoles le dijeron al Señor, aumentanos la fe. La fe. Ajá. Los apóstoles le dijeron al Señor, aumentanos la paciencia. No, la fe. Aumentanos el amor. La fe, la Aumentanos fe, la la fe. Fe en Dios. Aumentanos la fe. Porque si tú tienes Fe. vas a creer que todo lo demás el Señor te lo va a dar.
la fe, aumentanos la fe. ¿Qué más dice? Entonces el Señor les dijo, miren oigamos lo que el Señor les dijo. Dice, entonces el Señor les dijo, si ustedes tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, podrían decirle a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar. Y el sicomoro los obedecerá. O sea, a este árbol. A este árbol. ¿Alguien tiene otra versión por ahí? A ver, mami, por favor. Sí, está activado tu audio. Ya, ok. El Señor Jesús les dijo, a ver, dice, los apóstoles le dijeron al Señor, haz que confiemos más en el poder de Dios. El Señor Jesús les dijo, si la confianza de ustedes fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol, levántate de aquí y plántate en el mar, y el árbol les obedecería. Sí. ¿Para cuántos de nosotros es imposible que un árbol se salga de su sitio y se vaya caminando hacia donde tú le mandas? ¿Para cuántos de nosotros es imposible? Para todos. Miren. Sería humanamente, ¿no? Para humanamente, todos es imposible. Pero si ustedes se dan cuenta de algo, para todos es imposible. Pero el Señor, ¿por qué utilizó este ejemplo? ¿Por qué el Señor dijo esto? Porque el Señor dijo, miren, si tuvieran fe, como un granito de mostaza, como una semillita de mostaza, la semilla de mostaza casi ni se ve. Entonces, ¿el Señor qué quiere decir aquí? El Señor nos está queriendo decir que la fe de nosotros no llega ni a esa medida. Que la fe que nosotros tenemos no llega a esa medida. La fe de nosotros es aún más chiquita que la del grano de mostaza. Por eso el Señor dice, si su fe fuera como un granito de mostaza, le diría a este árbol, salte de aquí y plántate en el mar. Y dice la palabra que el árbol le obedecería. Le obedecería. Entonces, ¿por qué muchas de las cosas que suceden a nuestro alrededor no se resuelven ya? ¿Por qué? Porque nos falta fe. Porque nos falta fe, ¿verdad? Porque el Señor ha dicho, el Señor nos ha dicho que es nuestro Dios omnipotente, que es nuestro Dios poderoso, nuestro Dios creador del cielo y de la tierra, dueño del oro, de la plata, del cielo, de la tierra, de nosotros, de todo lo que existe. Que Él con su palabra creó todo. Es nuestro Señor Jehová de los ejércitos. Que de Él nada se escapa, que Él tiene control de todo, que es vencedor de toda batalla. ¿Y por qué sufrimos? Porque nuestra fe está menos que el granito de mostaza. Porque si no le diríamos a ese problema, quítate de aquí, y el problema se quitaría. Así es. Le diríamos a esa enfermedad, quítate de aquí, y la enfermedad se iría. Le diríamos a ese problema económico, quítate de aquí, y se iría. Pero nuestra fe no está llegando a ser lo que el Señor espera que sea. Para que se active ese poder y autoridad que Él te ha dado a ti y a mí. ¿Qué dijo? En mi nombre echarán fuera demonios. Pondrán manos sobre enfermos y los enfermos no se curarán. Sanarán. ¿No es cierto? Sanarán. Quería ver si estaban despiertos. Si están despiertos, qué bueno. Del susto nos hemos despertado. Vamos a poner las manos sobre enfermos y los enfermos, ¿qué? Sanarán. Amén. Ahí está despierta la hermana Cecilia, ¿ven? Sanarán los enfermos, dicen. Pero ¿por qué no nos atrevemos a hacer eso? Porque nos falta fe.
Porque nos falta fe. Porque estamos dudando de la Estamos autoridad bien. que el Padre nos ha dado. Porque estamos dudando de esa autoridad y de ese poder que nos ha sido delegado. Estamos dudando. Así es. No tenemos Claro. esa fe que el Señor espera Quiere. que tengamos. Por eso los apóstoles reconocieron eso y le dijeron al Señor, aumentanos la fe. ¿Por qué es que a veces el Señor, por qué es que a veces el Señor permite situaciones a tu alrededor? ¿Por qué lo permite? ¿Está bien? Porque el Señor necesita que tú actives tu fe, que creas, que desarrolles eso que Él ha puesto en ti. Él te ha dado una medida de fe para que tú creas en Él, pero la tienes que ir desarrollando, hermano. La tienes que ir desarrollando para creer en esa medida. Los apóstoles reconocieron su condición y dijeron, necesitamos fe. Por eso ellos le dijeron, Señor, aumentanos la fe. Se daban cuenta que, no era, que era muy poco lo que tenían. Porque aún teniendo a Jesús a su lado, aún caminando con Él a su lado, muchas veces dudaron cuando la barca se hundía. Señor, sálvanos. No creyeron. ¿No? Y el Señor que les dijo, hombres de poca fe. La fe es lo que necesitamos. Nosotros necesitamos fe para poder seguir en este caminar del Señor. Romanos 14:23, ¿qué dice acerca de la fe? Romanos 14:23. Vamos a seguir viendo qué dice la palabra de Dios. Romanos 14. Hasta que tengamos fe todos. Hasta que tengamos fe nos vamos a quedar leyendo la palabra de Dios. Hasta mañana. Sí, hasta mañana, dice el hermano. Yo dije 2 versículos, 2 libros más y ya tiene fe. No, hasta mañana nos quedamos. Romanos 14:23. Pero el que duda acerca de lo que come, ya se ha condenado, porque no lo hace por convicción. Y todo lo que no se hace por convicción es pecado. ¿Qué dice más arriba? Que duda. A ver, vamos a ver. Deme A ver, un voy a leer segundito. mi Biblia, ¿ya? Dice A ver. 14, Romanos 14:23. Mire, y este capítulo de acá es la enseñanza del día jueves. El jueves vamos a leer esta enseñanza. ¿Ya? El jueves nos toca esta enseñanza, no nos adelantemos. Pero hablan de lo que es permitido y de lo que no es permitido comer. ¿Ok? De lo que es permitido. ¿Cuántos oran antes de comer? Amén. ¿Y cómo es la oración antes de comer? Agradecer a Dios por todo lo que nos ha dado, por los alimentos. Por los alimentos. Bendecir y santificarlos. Amén. Agradecer, bendecir Bendecir y santificarlos. Romanos Porque cuando 14, nosotros decimos, Señor, bendice y santifica estos alimentos, estamos cortando toda procedencia de donde venga, como lo hacen, quién era, el que cultivó, el que crió y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, Amén. por eso se dice, Señor, gracias por la provisión que te trae de llevártelo a tu mesa y te pedimos bendigas y santifiques estos alimentos para que sea de provecho a nosotros, ¿verdad? Entonces acá dice, pero el que duda acerca de lo que come, después de santificarlo y bendecirlo, dice que ya se ha condenado. Porque no lo hace por convicción, o sea, no te bastó orar y santificar ese alimento, sino que pusiste más peros, ¿entiendes? Pusiste más peros. Y dice el Señor, y porque no lo hace por convicción, y todo lo que no se hace por convicción es pecado. Todo lo que se hace dudando es pecado. ¿Es importante la fe en la vida cristiana? Amén. Es importante la fe, porque todo lo que no se hace por convicción es pecado. Es pecado. Pecado para Dios. Dice, por eso hay muchos que le cae mal la comida.
Por eso es que hay muchos que le caen mal la comida. Ok, Marcos 16, 16. ¿Qué dice Marcos 16, 16? Marcos 16, 16. Dice la palabra de Dios. El que crea y sea bautizado se salvará, pero el que no crea será condenado. 16, 16. ¿Fe o no fe? Amén. ¿Cuántos acá son bautizados? Amén. Que creyere y fuere bautizado. Dice la palabra de Dios. El que no creyera será condenado. Dice, vamos al 15, ¿ya? 15 y 16, para poderlo 15 y entender un 16. poquito Y mejor. les Dice, dijo, y les dijo, ir vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea, el que tenga fe y crea y sea bautizado, tiene que creer y ser bautizado. El creer te lleva a obedecer. Y obedecer es bautizarte. El que crea, dice el Señor, dice, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado, se salvará. Tienes que creer y ser bautizado para salvarte. Pero el que no crea será condenado. Sí, mami, a ver, ¿tienes otra versión? Tu audio, mamá, tu audio. Ya. A ver, dice, los 15 y que 16. crean, 15 y 16. Dice, Jesús les dijo, vayan por todos los países del mundo y anuncien las buenas noticias a todo el mundo. Los que crean en mí y se bauticen serán salvos, pero a los que no creen en mí, yo los voy a rechazar. Amén. Entonces el creer no solamente te lleva a que debemos de creer lo que la palabra dice. Perdón, no debemos de creer solamente que Dios existe, sino obedecer lo que su palabra dice. ¿Ok? Obedecer lo que su palabra dice. Y su palabra dice que nosotros debemos de creer en el Señor y bautizarnos. El creer en el Señor te lleva a la obediencia, ¿verdad? Cuando uno tiene fe y cree en el Señor, te lleva a la obediencia, a obedecer lo que el Padre te manda. Dice, ellos, dice, a los que se salvarán. Ellos serán salvos. Los que creen en mí y me obedecen son salvos, pero los que no serán condenados. Nosotros debemos de entender eso y tenerlo presente, ¿ok? Dice, Efesios 3:17. Efesios 3:17. Efesios 3:17. ¿Qué dice la palabra de Dios? A ver. Dice, la palabra de Dios dice, para que por la fe Cristo habite en sus corazones y para que arraigados y cimentados en amor, 18, sean ustedes plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. Solo con la fe vamos a entender todo esto. Solo con la fe. Dice que con la fe vamos a poder entender cuál es la anchura, la longitud y la profundidad y la altura del amor de Dios. Solo con la fe vamos a poder comprender el amor de Dios. Si no tenemos fe, no vamos a comprender
el amor de Dios. No vamos a comprender que cuando tú oras por algo y el Señor se queda en silencio, es porque te ama y está buscando lo mejor para ti. No vamos a comprender que a pesar de esa circunstancia difícil por la que tú estás pasando, el Señor quiere glorificarse en tu vida. No lo vamos a entender si no tenemos fe. No vamos a entender que esa enfermedad que tuviste, que esa enfermedad que tienes, el Señor quiere glorificarse en tu vida. No lo vamos a entender si no tenemos fe. Porque el Señor va a usar toda situación a tu alrededor para Él glorificarse. Para que Él te demuestre que te ama, que está ahí pendiente de ti, que no te ha olvidado. Dice que aunque hoy día el hermano Reynel nos compartió un versículo que decía, aunque la mujer olvide el fruto de su vientre, yo no lo olvidaré, dice el Señor. Amén, aleluya. Las personas que son más importantes para ti, las personas que más aman, se pueden olvidar de ti, te pueden abandonar en una situación difícil, pueden ser indiferentes a tu dolor, pero nunca el Señor te va a olvidar, nunca el Señor te va a dejar, nunca el Señor te va a desamparar, siempre va a estar ahí para ti. Porque es Siempre. fiel. Amén. Y dijo algo bien bonito. Dijo, yo te tengo En la inscrito palma de mi en la palma de mi mano. O sea, Amén. tú estás dentro de mí. Eres parte de mí. Qué hermoso, ¿verdad? Lo que dijo el hermano Reynel. El Señor nunca se va a olvidar, nunca se va a olvidar de ti, siempre va a estar ahí. Nunca, porque ya eres parte de Pero él. tienes que tener fe, creerle. Habla de la fe. Amén. Todos. Dice, mira lo que tiene que desarrollar tu fe. Primera de Timoteo 4:12. Primera de Timoteo 4:12. Primera de Timoteo 4:12. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Esto le están hablando a Timoteo, ¿verdad? Le dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Si no, le dicen a Timoteo, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿En qué tenemos que ser ejemplo? En espíritu, fe. Amén. Dice la palabra de Dios, debemos de ser ejemplo de los creyentes, debemos de ser ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. En eso debemos de ser de ejemplo. Nuestra fe tiene que ser de ejemplo para otras personas. Nuestra fe tiene que ser de ejemplo para otras personas. Nuestra fe no puede estar así a medias. Nosotros no podemos dudar. Nosotros tenemos que ser de ejemplo en palabra. ¿Cómo hablas? ¿Cómo estás hablando? ¿Qué sale de tu boca? ¿Ah? ¿Amargura? ¿Enojo? ¿Dureza? Entonces Dios no habita en ti. Porque Dios es todo lo contrario. Dios es todo lo contrario. ¿Cómo son tus palabras? ¿Ásperas? ¿Hirientes? ¿Ofensivas? Entonces Dios no habita en ti. Porque dice la palabra de Dios que Dios es amor. Y de tu palabra tienen que salir palabras blandas, dulces, dice la palabra. De los creyentes en palabra. ¿No es cierto? Deben de salir hermosa, palabras así. que edifican. Que edifiquen. Que edifiquen. ¿Qué más dice? ¿Qué más dice? Por eso dice de con palabra. el espíritu. De ahí dice de conducta. ¿Cómo es tu conducta? ¿Cómo es tu conducta? Dices que alabas a Dios, pero tu conducta es inadecuada. ¿Cómo es tu conducta? ¿Eres indiferente? ¿Eres egoísta? ¿Eres envidioso?
¿Cómo es tu conducta? ¿Estás en chisme, en murmuración, en crítica? ¿Eres ¿Cómo es tu contencioso? conducta? ¿Eres contencioso? ¿Eres pleitista? ¿Cómo es tu conducta? En amor, ¿cómo demuestras el amor de Dios? ¿Cómo demuestras que Dios habita en ti? ¿Eres compasivo? ¿Eres bondadoso, misericordioso, perdonador? Porque todo eso desarrolla el amor, ¿verdad? Los frutos del Espíritu. Empezamos con el amor. ¿Eres misericordioso? ¿Eres bondadoso? ¿Eres perdonador? ¿Eres compasivo? ¿Eres paciente? Es el amor en espíritu. ¿Eres Dice, tolerante? ¿eres tolerante? Amén. En espíritu, ¿cómo te conectas con tu Padre? ¿Hay relación con Dios? ¿O dices, yo creo en Dios y hasta ahí nomás llega tu creencia y tu fe? ¿O es que tienes una relación con el Padre? ¿O te conectas con el Padre? Tu espíritu se conecta con tu Padre. Ojo, que hasta cuando hablamos con unción del Padre, con el Espíritu. ¿Así estás demostrando que el Señor habita en ti? ¿Qué más dice? En fe. ¿Cómo es tu fe? Oye, ¿y qué tal te va ahí fregado? Pureza. Más ¿Qué fregado más? que nunca. ¿Eso es fe? En fe y pureza. Un ratito, vamos a silenciar los audios, ¿ya? Dice, en espíritu, en fe. ¿Cómo es tu fe? Hermano, ¿cómo estás? Ahí, Más con o mil menos. problemas. ¿Eso es fe? Hermano, ¿cómo le va? Mal, usted no sabe, mal. Más para la otra que para esta. Imagínese, la hermana sí, la otra que para esta. En fe, ¿qué más dice? Y pureza. Cuando uno es puro, cuando uno es íntegro, te vean o no te vean, haces lo correcto. Así. Te vean o no te vean, haces lo correcto. Y pureza, integridad. O es que están diciendo, ahora le vamos a decir a la hermana Ceci, vas a ver cómo tú eres de fastidioso, de molestosa, de estrés en la casa. ¿Dicen eso? No, ¿verdad? Todos somos No, eso sí. íntegros. No son Hay acusadores, nadie. pureza, nada. Nadie es Nosotros somos acusador. Auténticos. auténticos, amén. Segunda de Timoteo 4:7. Ay, no creo, sí. Ese les dije, ¿no? ¿Qué les dije? Segunda de Timoteo 4:7. A ver. Primera de Timoteo 4:12. 4:12. Amén, amén. Primera. Tienen razón. Están atentas. Muy bien. Segunda de Timoteo 4:7. Dice la palabra de Dios. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado Y he la guardado fe, dijo Pablo. Amén. He Bueno. Y peleado ahora la me buena espera batalla. Batalla. de He la fe. acabado la carrera. Llegó hasta donde el Señor le permitió llegar. Acabó la carrera. He guardado la fe, Sí. su convicción, su lealtad, su fidelidad al Padre. De principio a fin. Y dijo, Ese- y hoy y me espera mi premio de ver a mi padre cara a cara, ¿no? También dijo eso, ¿no? Sí. A ver, un ratito. 2 Timoteo 4:7. A ver. Ok. Dijo Pablo de que él había llegado a la carrera, que él había culminado, ¿verdad? Que había llegado y había guardado su fe. Es lo que nosotros tenemos que hacer, pese a cualquier circunstancia. ¿Cuántos creen que Pablo la pasó bien chévere en toda su vida acá en la tierra? No, no fue fácil para él. No fue fácil, ¿verdad? No fue fácil. Pasó situaciones difíciles, ¿verdad? ¿Cuántos creen que pasó situaciones difíciles? Pero cuando él llega al punto en el que Dios le dice, hasta aquí es que tú llegas, él declara algo muy grandioso. Dice, he guardado La fe. la convicción. No dudó, pese a cualquier circunstancia. No criticó, no blasfemó, no se quejó, sino que él afrontó toda situación, creyendo
en que el Señor estaba de su Estaba de su lado lado. siempre, pese a cualquier circunstancia. Amén. Él Aleluya. no pasó situaciones buenas, pero estuvo ahí. Su famosa palabra en Filipenses 4:12, todo lo puedo En Cristo que me fortalece. Amén. Amén. Esa fue la palabra de Pablo, 4:4. ¿verdad? Él estaba convencido Sí. que era el Señor el que lo fortalecía, que era el Señor Amén. el que estaba con él, que era el que Aleluya. podría pasar cualquier situación, pero que el Señor siempre lo iba a fortalecer. Amén. Ok, para terminar, Gloria a Dios. les voy a dar un versículo que este sí todos lo tenemos que tener claro. ¿Ok? Santiago 1:6, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Con esto terminamos el día de hoy nuestro tema de la vida. Santiago 1:6. ¿Qué dice Santiago? Dice la palabra de Dios. Pero tiene que pedir con fe y sin dudar nada. Amén. Vamos a leerlo desde las 5, ¿ok? Vamos a ver, vamos a leerlo desde las 5. Vamos a poder comprender bien esto. Vamos a leerlo desde las 5. 5 y 6. O sea, Santiago 1, 5 y 6. Dice la palabra de Dios. Vamos a ver. Dice la palabra de Dios. Si alguno de ustedes requiere sabiduría, pídasela a Dios. Y Él se la dará. Pues Dios se la da a todos en abundancia, y sin hacer ningún reproche. Amén. Amén. Dice el 6. Pero tiene que pedir con fe y sin dudar nada. Porque el que duda es como las olas del mar, que el viento agita y lleva de un lado al otro. Si tú pides algo al Señor, algo que te hace falta, así como la sabiduría, porque ojo lo que dice acá, si alguno de ustedes requiere de sabiduría, por favor silencien sus audios para que no se escuche ese retorno, por favor. Dice, si alguno de ustedes requiere sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios se la da a todos en abundancia y sin hacer ningún reproche. Dios no hace reproches por lo que te va a dar. Él te lo da aún en abundancia, lo que necesites y lo que le pidas. ¿Ok? En este caso pone de ejemplo la sabiduría. Si te hace falta sabiduría, pídesela al Señor. Dice, Él se la dará a todos en abundancia y sin reproche. No va a poner excusa, no se va a quejar, no se va a molestar, no te va a decir nada. Te lo va a dar en abundancia. Pero dice, pero tienes que pedir con fe. Todo lo que pides tiene que pedirlo con fe. Dice, y sin dudar, con fe, sin dudar. Si por un momento dudas en esa petición que estás haciendo, tenlo por seguro que no lo vas a recibir. La condición para recibir en abundancia y sin reproche es tener fe sin dudar. Sin dudar. Porque el que duda, dice la palabra, son como las olas del mar, que se las lleva el viento y las agita de un lado para el otro. Hoy día puedes creer, mañana ya no crees. Hoy día estás en el Señor, mañana estás en el mundo. Así te lleva las olas, el viento. Así te lleva. Son como las olas del mar, que van y vienen. Hoy día dices, sí, soy el mejor cristiano, y mañana dices, no, eres la persona más alejada del Señor. Porque tu fe no es estable. Porque tu fe no tiene fidelidad, no es fiel. Nosotros debemos de desarrollar esa fe que tiene esa convicción en el Señor, creyendo que todo lo que pedimos lo recibiremos, porque no dudamos, sino que creemos en el Señor. Porque dudar es como no creer. Porque el dudar es como no creer. Amén. Dudar es no creer. Dudar es no creer. Amén. Dudar es no creer.
No creo. Entonces, nosotros debemos de entender algo. Como hijos de Dios, la fe es la piedra angular en el cristianismo. Si no tenemos fe, nosotros no nos podemos llamar hijos de Dios. Porque si no tenemos fe, no estamos creyendo en aquel que nos amó primero. No estamos creyendo que existe un Dios. No estamos creyendo no estamos creyendo ni estamos teniendo convicción en todo el evangelio, en todo lo que nos sostiene a nosotros como hijos de Dios. Si no tenemos fe, no vamos a creer en las promesas ni en que tenemos salvación. La fe es muy importante en cada uno de nosotros. Y nosotros debemos de tener fe aún para creer las escrituras. Porque podemos decir, yo creo en Dios, pero cuando Dios te manda a perdonar, ahí discrepas con el Señor. Eso no es fe. Porque la fe te lleva a la obediencia, sin cuestionar, sino que obedecer, como el Señor espera que cada uno de nosotros lo hagamos. Si no tienes fe y no llegas a la medida que el Señor quiere que llegas, hazlo como dicen los discípulos, pídesela. Claro. Señor, aumentanos la fe. Así es. Aumentanos. Y el Señor te aumentará la fe y te hará creer. Porque el que se acerca a Él es necesario que crea que Él existe. Porque si no, no hay fe. Si no, no es fe. ¿Ok? Entonces, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo de enseñanza que nos ha dado, por esta palabra que ha revelado a nuestro corazón. Vamos a darle gracias a papá porque ha hablado a nuestras vidas y creemos que esta enseñanza que nos ha dado ha sido de edificación para cada uno. ¿Ok? Amén. Nos vemos el próximo jueves con una nueva palabra de Dios que edificará nuestras vidas, Amén. que edificará nuestros corazones y será una palabra Amén. que nos ayudará a crecer siempre en lo espiritual. Demos gracias a Dios y nos vemos el próximo jueves. Amén.